gobierno con la ciudadanía. La ley que prohíbe manifestarse. Nuestra protesta contra la ley Mordaza. Esto no se ha visto nunca, como no se ha visto En España nunca. entró en vigencia la ley Este Mordaza, gobierno con la ciudadanía. Por lo más grave, como denuncia Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, es que esta ley supone una violación grave de dos derechos fundamentales. El problema es que determinadas conductas criminales que antes eran policías considera que los tribunales supone pueden nombrar graves de los como de dirección y lo mismo con lo que está bien y los equipos de investigación son superiores a esta ley supone una violación grave de los derechos fundamentales. José Manuel Martínez Vega, periodista español, apunta para retar la máquina de exprimir a la inmensa. Esta semana, en el Congreso, con los votos del Partido Popular, se aprobaba la reforma del Código Penal y este domingo, en varias ciudades españolas, se han convocado manifestaciones contra lo que consideran un ataque a los derechos garantizados por la Constitución española. El motivo de la convocatoria, la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, que se encuentra en el Senado pendiente de aprobación. Tenemos que salir a la calle porque estamos viendo una situación represiva que ya es inaguantable y tenemos que salir, tenemos que decir basta ya. Tenemos derechos y los derechos hay que mostrarlos en la calle y esta gente es que nos los quiere recortar todos. Si permitimos que esta ley se apruebe, esto va a ser igual que el franquismo. Igual, igual, igual. ¡Basta ya de montaje policial! La marcha tenía como objetivo llegar al Congreso de los Diputados a sabiendas de que la policía no lo permitiría. Querían simbolizar uno de los supuestos incluidos en la Ley de Seguridad Ciudadana. Una protesta frente al hemiciclo podría ser considerada una falta grave, con una multa de hasta 30.000 euros. Ese Congreso es el que nos quiere imponer mediante los votos del Partido Popular, ¿no?, de una restricción de derechos y libertades en los que, por ejemplo, en los abusos policiales que todos conocemos, ¿no?, cuando de repente un policía abusa de su poder, hacerle una foto y denunciar eso ahora va a ser delito, ¿no? Una actividad de lo más normal, como llamar a los trabajadores a la huelga, a defender lo que son los derechos laborales, a salir a la calle a defender las libertades, todo eso va a estar penalizado, por eso hay que estar aquí. ¡El pueblo unido! 2015 es un importante año electoral en España. Partidos de izquierda, sindicatos de trabajadores y colectivos ciudadanos desean un cambio de gobierno. Las protestas callejeras son una manera de presionar hacia ese cambio y consideran que el gobierno está embarcado en una campaña legislativa para impedir que la voz del pueblo sea escuchada. Estas vallas azules a mi espalda frente al Congreso de los Diputados han impedido el paso de los manifestantes y simbolizan precisamente contra lo que protestan, las trabas del gobierno al derecho de manifestación. Eduardo López Jamar, Hispan TV, Madrid. Una ley que seguramente va a traer sus consecuencias y ya tiene sus repercusiones. La gente ha salido a España justamente a protestar respecto a esta ley que les impide expresarse y manifestarse diversos temas en España. Y justamente, pese a esas jornadas de manifestaciones, justamente que se han registrado allí en España. Vamos a aprovechar la oportunidad, Paola, para repasar al menos 5 aspectos que impedirá esta ley Mordaza una vez entre en vigencia a partir de este miércoles. Prácticamente ya ha entrado en vigencia. La primera, manifestarse junto al Congreso y el Senado. El texto aprobado considera una infracción cualquier perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos. Entre esas prohibiciones está fotografiar a policías. La ley sanciona el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de los policías que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de estos agentes. Avanzamos. Parar un desalojo es otra de los impedimentos que tiene la ley Mordaza. La normativa sanciona, prohíbe, criminaliza las prácticas de detención de un desahucio. Protestar en las alturas. Los agentes multarán el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a estos bienes. La resistencia pacífica y las sentadas. La ley otorga a la policía la capacidad de multar a quienes se nieguen a disolver reuniones y manifestaciones en lugares públicos una vez lo ordene la autoridad competente, se dice textualmente esa normativa.
Y justamente vamos a conocer más detalles de las implicaciones que tiene estas protestas ya en vigencia, ya es 1 de julio allá en España, esta ley Mordaza, con nuestro compañero de trabajo Sergio Rodrigo. Te saludamos, adelante. Bueno, la última hora de España es que acaba de entrar en vigor, hace tan solo varias horas que ha entrado en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, que está a mis espaldas, con la mayoría absoluta del Partido Popular, el partido de gobierno que aprobó esta norma en solitario y sobre todo con el llamado de los ciudadanos que, como ven, siguen manifestándose, siguen desarrollando actos de desobediencia ante lo que acontece con esta nueva Ley Mordaza. Actos como el que está a mis espaldas es una manifestación frente al Congreso de los Diputados sin ningún tipo de documentación, sin permisos gubernamentales. Podría costar a los ciudadanos hasta 30.000 euros, multas que no podrían la gran mayoría hacer frente y que, según los colectivos, frena el derecho de expresión de los ciudadanos. Este acto de desobediencia se ha desarrollado en España cuando apenas minutos entraba en vigor esta ley Mordaza, que va a afectar principalmente a los colectivos y movimientos sociales que estos últimos años, tras el movimiento 15M, han organizado diferentes actos de desobediencia, como pueden ser, por ejemplo, los desalojos de vivienda, desalojos de ciudadanos, que en muchos casos la solidaridad de los españoles ha llevado a paralizar estos desahucios a través de la fuerza y la resistencia, evitando así que las fuerzas del orden tuviesen que expulsar a esos ciudadanos que se veían abocados a las calles. Por otro lado, tuitear, un simple tuit que pueda llevar una convocatoria, que pueda llevar una manifestación, puede estar penado de hasta 600 hasta 30.000 euros de multa. Son multas muy altas en las que ya los propios colectivos insinúan que es una estrategia del Partido Popular para frenar la reciente solidaridad, los recientes movimientos sociales en solidaridad con los ciudadanos frente a esa política represiva. Insisten los colectivos en que esta medida que pretende, que se ha aprobado y que está en vigor actualmente ya en España, pretende frenar la solidaridad de los ciudadanos frente a las políticas de desprotección que se están llevando en España. De momento, aquí en el Congreso, con esta última hora, y es que España entra en vigor la ley Mordaza, pese a la posición de los ciudadanos que siguen manifestándose en las calles. Y Madrid se ha convertido en el lugar de la primera manifestación del mundo en la que se utilizan hologramas para sustituir a los activistas. Gracias a los avances tecnológicos, expresan así su rechazo a la ley Mordaza de esta forma tan peculiar, lo que supone toda una indirecta. Nuestra corresponsal en Avillar no ha querido ser menos, ella misma se ha transformado en imagen tridimensional para contarnos los detalles. Madrid ha acogido la primera manifestación de hologramas del mundo. El objetivo, exigir la derogación de la Ley de Protección y Seguridad Ciudadana, también conocida como la Ley Mordaza, y la reforma del Código Penal. Miles de personas de muchas partes del mundo han protestado, no físicamente, no saliendo a las calles, pero sí dejando constancia de su imagen y sus gritos mediante la reproducción de imágenes tridimensionales. A través de la web de la plataforma, tan solo con una webcam, todos los participantes se han grabado y han podido compartirlo también a través de las redes sociales. También ha existido la posibilidad de dejar mensajes de voz y de texto que además han sido mostrados. ¿Y por qué una manifestación de hologramas? Porque según No Somos Delito, la plataforma formada por más de un centenar de organizaciones que ha convocado esta manifestación, lo que se pretende es demostrar que a pesar de las trabas el gobierno no podrá callar la voz de la ciudadanía, tampoco la de sus dirigentes. Incluso las entrevistas a medios de comunicación se han realizado mediante imágenes tridimensionales dentro de una caja emplazada delante del Congreso de los Diputados. Ahora que ha sido aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, estamos apoyando y promoviendo la desobediencia civil y fomentando que ahora, cuando más miedo tenemos los ciudadanos y las ciudadanas, es el momento de salir a la calle y defender nuestros derechos, porque si no lo hacemos nos los van a arrebatar aún más. Lo que estamos abogando, ya que se ha aprobado la ley, es que la ciudadanía, los ciudadanos, no tenemos que tener miedo a esto, tenemos que seguir manifestándonos, tenemos que practicar la desobediencia civil y tenemos que seguir ejerciendo nuestros derechos. Según el manifiesto de la plataforma, el partido gobernante en España, el Partido Popular, ha abusado de su mayoría absoluta para aprobar la ley Mordaza. Recordemos, en solitario, con ningún otro partido a favor, una reforma que para los participantes de esta manifestación supone un golpe al Estado social y democrático de derecho, ya que dicen atenta contra algunos de ellos fundamentales, tales como la libertad de expresión o de reunión pacífica. Además, califican las sanciones de desproporcionadas por infringir esa nueva ley, con multas que, recordemos, van desde los 300 a los
unos 600.000 euros. Por ejemplo, una manifestación o protestar frente al Congreso supone una sanción de 30.000 euros o reunirse en asamblea en una calle 600 euros. Recuerda la plataforma No es Delito que no solo movimientos sociales, colectivos y organizaciones de derechos humanos están en contra de la ley, sino también el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y relatores de las Naciones Unidas, además de encuestas que reflejan que más del 80% de los españoles quieren una modificación o retirada de esa ley. También inciden en que la norma viola tratados y convenios internacionales al posibilitar, por ejemplo, las llamadas devoluciones en caliente, esas devoluciones automáticas de personas en la frontera con Marruecos. Dicen además que esta ley es innecesaria porque las más de 87.000 manifestaciones celebradas en España en los 2 últimos años, dicen que de todas esas solo se han registrado incidentes en un 1% de ellas. Además de la manifestación, esta manifestación sin precedentes en forma de holograma, también han impulsado otra actividad virtual, la de la firma vía internet de una petición para derogar la ley. Ya llevan más de 300.000 firmas. De nuevo, el uso de la tecnología como herramienta para la protesta. Fue allí, a las afueras de la sede del Congreso de Diputados, donde se vivió una iniciativa bien particular, donde amanecieron con una mordaza este 1 de julio, españoles y españolas. Quisiéramos que a través de él nos contara realmente cómo se vivió la jornada. Mejoró el audio, vamos a escucharte, Sergio. Bueno, María, como te estaba comentando, aquí en esta plaza, justo a las puertas de este Congreso de los Diputados de España, donde nos encontramos ahora mismo, ayer estas personas, como Angustia, esta mujer de 80 años de edad, que ayer participaba en estas protestas que los grupos, sobre todo de los medios de comunicación más a la derecha de este país, calificaban de violentos e incluso de radicales como personas, como esta persona que se llama Angustia de 80 años, que estuvo durante toda la noche de ayer aquí en esas primeras horas de la ley Mordaza. En las protestas que se desarrollaron en más de 60 ciudades, este acto central, un centenar de ciudadanos a las puertas de este Congreso de los Diputados, aunque ayer estaba cercado por también mucha policía, y por otro lado en otras ciudades donde seguían los actos ya de desobediencia. Destaca sobre todo lo que ha acontecido hoy en el sur de España, en Andalucía, en la ciudad de Málaga, donde 12 activistas han sido hoy comenzado un juicio contra ellos, un proceso abierto por las protestas contra esta ley, la ley Mordaza, hace unos meses, en la que los manifestantes expresaron su disconformidad contra esta ley Mordaza. Destaca sobre este proceso judicial, y es que tan solo han faltado menos de 8 horas para que la policía actúe con esta nueva ley vigente hoy 1 de julio aquí en España, y es que en esa protesta, en ese juicio, se ha desarrollado una protesta instantánea, una protesta espontánea por parte de los ciudadanos, y 5 de ellos han sido identificados, algo que les puede conllevar hasta una multa de entre 600 y hasta 30.000 euros a quienes van. Se complica realmente la situación. Los colectivos sociales han insistido que a partir de ahora la expresión en España queda muy tocada, sobre todo en un momento en que los ciudadanos están buscando alternativas ante políticas que insisten, desprotegen a los ciudadanos, y frente a toda esta desprotección, a todos los ataques que han sufrido con esta crisis económica, contra esas políticas de austeridad, el gobierno de este país y este Congreso, que está en misa izquierda, que tiene mayoría el Partido Popular, partido de gobierno, insiste, en vez de favorecer las políticas de ciudadanas que insisten los colectivos, lo que se favorece son las políticas represivas como la ley Mordaza, que afecta sobre todo a la expresión, a la convocatoria de manifestaciones y sobre todo a la vida cotidiana de la acción social, sobre todo también el hecho en sí de la crítica de los ciudadanos, que se ven muy tocadas con una política que a partir de ahora lo que afecta es sobre todo a los colectivos y a los ciudadanos que quieren expresar su disconformidad con el gobierno o con cualquier tipo de cosa en este país. Decíamos antes de este contacto que hay una particularidad también, y es que la entrada en vigor de esta ley coincide con el juicio a esas 12 personas que participaron en una protesta en Málaga. Esto ocurrió el año pasado. Según la policía, ellos insultaron a los agentes. ¿Qué de nuevo se sabe sobre este caso y la coincidencia con el juicio justamente el día de hoy, 1 de julio? Bueno, parece que esas protestas que se produjeron en Málaga hace ya varios meses en contra de esa ley de Mordaza también fue un acto espontáneo. También participó un amplio número de policías nacionales, y al parecer, según señala esta acusación por parte de la Fiscalía Española, los manifestantes insultaron a los agentes que impidieron en esa manifestación que se desarrollase con normalidad el acto de protesta por parte de los ciudadanos contra la ley Mordaza. Finalmente, 12 de ellos fueron
identificados y posteriormente denunciados. Curiosamente, parece que esa fecha se pasó al día 1 de julio, justo cuando entra en vigor esta ley, la ley conocida como Ley Mordaza. Hoy durante todo el día han estado también las protestas, eso sí, muy reducidos porque ya sabemos que incluso más de 5 o 6 personas se puede considerar una manifestación y eso conllevaría a incluso enfrentarse a multas tan altas como hasta 30.000 euros. Pero de momento se ha desarrollado con normalidad ese juicio. Los activistas denunciados expresaron la necesidad de que se cumpla el derecho de expresión en España y sobre todo insistieron en derogar la ley Mordaza. De momento habrá que esperar qué deciden ahora estos jueces en Andalucía. Vamos a hacer un análisis más exhaustivo en la conexión digital, pero antes te preguntamos a ti cómo amanecieron las redes sociales, Sergio, porque ahora las redes sociales son una herramienta de delito. Bueno, efectivamente, las redes sociales siguen posicionándose hoy con la etiqueta Ley Mordaza, aunque hay otras que se siguen aplicando como almohadilla sin mordaza, pero es que los colectivos y también los ciudadanos han expresado a través de la red social Twitter pues sus numerosas protestas porque efectivamente escribir un texto de 140 caracteres... Sí, expresarse a través de Twitter puede conllevar a incluso ocurrir que te puedan acusar de convocar una manifestación que se pueda ver afectada y que también te pueda conllevar a multas muy altas. Como digo, la expresión también tocada a través de redes sociales. Atentos a través de ti, como siempre, @Rodrigo Telesur, información detallada desde España, ya con la ley Mordaza en pleno vigor.